Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una idea que, bueno, suena un poco a ciencia ficción, pero que responde a un problema muy real en España. La misión casi imposible de encontrar una vivienda. O de poder pagarla. O de poder pagarla, exacto. Tenemos sobre la mesa un trabajo de fin de grado de la Universidad de Valladolid que se hace una pregunta muy directa. ¿Y si la solución estuviera, literalmente, apilada en nuestros puertos? Y para entender la urgencia de la pregunta, el estudio arranca con un dato que es demoledor. Dilo. Casi el 84% de los jóvenes en España no puede emanciparse. Es una barbaridad. Y la edad media para irse de casa ya ha superado la barrera de los 30 años. ¡30! Y no solo eso, el estudio añade otro dato que a mí me dejó helado. La propiedad de vivienda en menores de 35 años se ha desplomado. Sí, es una caída en picado. Hablamos de que en 2011 casi el 70% era propietario. En 2020 apenas un 36%, la mitad en menos de una década. Es que el gráfico es una línea recta hacia abajo. Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto. Ante un panorama así, donde el ladrillo de toda la vida parece inalcanzable, ¿qué alternativas reales hay? Porque llevamos años oyendo hablar de soluciones, pero el problema solo empeora. Precisamente. Y el estudio identifica un cóctel de causas. Por un lado, la dificultad para conseguir financiación, claro. Lógico. La inflación, los costes de los materiales que se han disparado. Y un factor que a veces se nos olvida. La presión para descarbonizar la construcción. Ah, un punto importante. Importantísimo. Es un sector que se come el 40% de la energía global. Entonces, justo en ese cruce de caminos es donde el análisis pone el foco en la construcción industrializada. Y en concreto en usar contenedores marítimos. Para. Vamos a ponerlo en imágenes. Estamos hablando literalmente de vivir dentro de esas cajas metálicas que vemos en los barcos. De esas mismas. Porque, a ver, de entrada suena, no sé, un poco radical, ¿no? Suena radical, sí, pero es que la historia que hay detrás es fascinante y el propio documento la recupera. Y curiosamente, la idea no nació de la arquitectura. No. Nació de la logística pura y de la frustración de un empresario. Sí. Esta parte del análisis es buenísima. Nos vamos a 1955. Un transportista, Malcolm McLean, está en un puerto harto de ver cómo tardan horas en descargar su camión fardo a fardo para meterlo en un barco. Un proceso lentísimo y carísimo. Exacto. Y de repente tiene una revelación. ¿Y si en lugar de mover la carga, movemos la caja entera? ¿Y si subo al barco el remolque de mi camión? Y aquí es donde se pone muy interesante. Ahí está el clic. Una idea que nace de la pura desesperación y que revoluciona el comercio mundial. Pero es que, sin saberlo, sentó las bases para esto que estamos hablando. Totalmente. Él creó un módulo, una caja de metal estandarizada, resistente, apilable. Resolvió un problema de transporte, pero creó, sin quererlo, una pieza de Lego para construir. Una pieza de Lego, me gusta. Vale, la historia es genial, pero vamos a la práctica. Pongamos una casa contenedor frente a una de ladrillo. Ventajas reales. Los números. El estudio los pone sobre la mesa, y son claros. Empecemos por el precio. Una casa tradicional se mueve entre 800 y 1.200 euros el metro cuadrado. Más o menos, sí. Con contenedores hablamos de unos 700, 800 euros. Pero, ojo, la diferencia más bestia no está en el precio final. Ah, ¿no? ¿Dónde está? En los tiempos. Ah, amigo. Esto es clave. Clave. Una construcción tradicional. 6 meses, un año. Con suerte. Y sin retrasos. Exacto. Una casa contenedor, según el estudio, puede estar lista en menos de un mes, con el 95% del trabajo hecho en fábrica. Es que esto cambia las reglas del juego. No es ahorrar unos meses. Es que tu dinero, tu hipoteca, está parado un mes, no un año. El riesgo financiero se desploma. Totalmente. Es un proceso industrial. En una fábrica, con todo controlado, da igual si llueve o nieva. Se montan aislamientos, ventanas, instalaciones, todo. Y luego, en un camión, y se monta en el terreno en días. ¿Y la sostenibilidad que mencionabas antes? Pues claro, estás reutilizando una estructura de acero que si no acabaría oxidada o fundida con un gasto energético brutal y generas muchísimos menos residuos en la obra. De acuerdo. A ver, sobre el papel suena casi perfecto. Más barato, infinitamente más rápido, más verde. Pero aquí tiene que haber una cara B. No puede ser tan fácil. Claro que la hay. A mí, por ejemplo, hay algo que me chirría. Una caja de metal.
¿Cómo gestionas el calor de Córdoba en agosto o el frío de Soria en enero? Me da que el aislamiento es el gran pero. Has dado en el clavo. Y el estudio es muy honesto con esto, no esconde los peros. El principal desafío técnico son los puentes térmicos. Explica eso un poco. El metal es un conductor increíble del calor y del frío. Si el aislamiento no es perfecto, pero perfecto de verdad, la casa se convierte en un horno o en una nevera. Y además, problemas de condensación que a la larga... Mantenimiento carísimo. Exacto. Vale, ese es un pero importante. ¿Qué más? El segundo es obvio. Las dimensiones. Un contenedor es estrecho, 2,5 metros de ancho. Para hacer espacios cómodos tienes que combinar varios, cortarlos, reforzarlos, y eso ya complica el diseño y el coste. Claro, no es solo apilar cajas. Para nada. Luego está la inversión para acondicionarlos. Y el estudio apunta a dos barreras más, sociales que técnicas. A ver, Una, las normativas. Cada ayuntamiento es un mundo. Y la otra, un desconocimiento general que crea mucha desconfianza. vale. Ese ahorro del que hablábamos, de hasta un 40%, después de oír esto, suena, no sé, un poco a eslogan. ¿Es realista esa cifra? ¿Tiene en cuenta, por ejemplo, el precio del suelo? Buena pregunta. El trabajo lo desglosa bien. Ese 40% es el ahorro máximo posible sobre el coste de la construcción, no sobre el proyecto total. Ah, vale. El terreno va aparte, claro. Y la burocracia, que es prácticamente la misma que para una casa de ladrillo. Ahí no hay ahorro. O sea que la letra pequeña existe. A ver, ¿qué necesito si quiero empezar mañana? Pues mira, primero el terreno, urbano. Luego los gastos fijos. El estudio habla de un estudio geotécnico, unos 725 € de media. Para ver cómo es el suelo. Eso es. Luego un topográfico, para medir la parcela, entre 250 y 400 €. Y después la montaña de papeles. La famosa montaña. Licencias, impuestos... El IVA, que es del 10%, el ICIO, que es un impuesto municipal, entre un 2 y un 4%, el IBI, que lo pagarás cada año. Y falta el arquitecto. Que esto no es comprar un kit en IKEA. Necesitas un proyecto profesional. Correcto. Y el estudio pone un ejemplo. Unas 87 horas de trabajo de un arquitecto, a unos 100 € la hora, pues ya te vas a casi 9.000 € solo en honorarios. Entendido. El ahorro es real, pero viene de la eficiencia, no de la magia. Exacto. ¿Y si lo miramos desde más arriba? ¿A quién beneficia este modelo? Porque los intereses de un promotor, de un inversor o de una familia son muy diferentes. Claro. Y para cada uno hay una cara y una cruz. Para los promotores, la gran ventaja es la velocidad. El capital está inmovilizado mucho menos tiempo, y eso reduce el riesgo una barbaridad. Acelera el retorno. Justo. La desventaja es que tienes que cambiar el chip. No es una obra, es una cadena de montaje. ¿Y para los inversores? Los que ponen el dinero. Para ellos, la barrera de entrada es más baja, es más barato. La rentabilidad puede ser muy atractiva. El riesgo, Dime. doble. Uno, la aceptación del mercado. La gente comprará estas casas. Y dos, la regulación, que es un laberinto. ¿Y para el que se hipoteca? Para el consumidor final. Pues el gancho es obvio. Una casa más asequible. Y si está bien hecha, muy eficiente, con facturas de luz más bajas. La contrapartida, que tienes que ser consciente de que una estructura metálica requiere un mantenimiento específico a largo plazo. No es ni mejor ni peor, es un equilibrio diferente. Me gusta que el análisis no se quede en la teoría. Nos lleva a un caso práctico, uno muy duro y muy real. La erupción del volcán de La Palma en 2021. Sí, ese es el caso de estudio que lo pone todo a prueba. Pasa de ser una alternativa curiosa a una solución de emergencia vital. Absolutamente. Hay que recordar las cifras. La erupción duró 85 días. La lava se llevó por delante más de 1.300 viviendas, 7.000 personas evacuadas. Gente que lo perdió todo, literalmente. Todo. Y en esa catástrofe necesitaban casas para ayer. Y ahí la construcción tradicional, pues, no llega. Imposible. No puedes levantar un pueblo en semanas con ladrillos. Era el escenario perfecto para probar esto. Y el estudio se centra en una empresa gallega, MyBox Experience, que fue la elegida para construir 85 viviendas para los afectados. Y los detalles de cómo lo hicieron son de película. Totalmente. Hablamos de casas de 60 metros cuadrados, hechas con 2 contenedores, con sus dormitorios, su cocina,
Un hogar, Y tuvieron que montar una operación logística y de producción brutal. una proeza. Tuvieron que triplicar la plantilla, reconvertir la fábrica, crear una cadena de montaje como la de los coches. El compromiso era fabricar entre 10 y 15 casas al mes. Una locura. Y la cifra que da el estudio es impactante. Una vivienda de 3 dormitorios, llave en mano, por 50.000 euros. 50.000 euros. Es que este caso demuestra la gran fortaleza de esta tecnología, la velocidad de respuesta. Pero no solo en catástrofes. Imagina picos de demanda para temporeros, para estudiantes. Para ampliar un hospital. Exacto. La capacidad de desplegar infraestructura de calidad en tiempo récord es su superpoder. Sin duda. Pero hay una parte del análisis de La Palma que me dio mucho que pensar. Una cosa es la solución técnica y otra la emocional. Uf, sí. Ponte en su piel. La has perdido todo bajo la lava y te dan una casa nueva, funcional, rapidísimo. La gratitud es inmensa. Pero a la vez, cada pared de metal te recuerda que no es tu casa, la de tus recuerdos. Esa tensión. Tuvo que ser brutal, y el estudio lo refleja. Añade un matiz crucial. Los testimonios dicen que aunque estaban muy agradecidos, la mayoría lo veía como algo temporal. Claro. Lógicamente, nada sustituye el hogar que perdieron. Y esto nos enseña que la percepción social de estas viviendas todavía tiene un largo camino para ser vistas como una primera opción permanente. Es un punto muy bueno. Y da la sensación de que en ese camino de aceptación, en España vamos un poco con retraso, ¿no? Sí, nos llevan bastante ventaja. El estudio cita ejemplos como la Container City en Londres, que lleva años siendo un barrio de viviendas y talleres. He visto fotos. Es increíble. O Kitwonen en Ámsterdam, que fue la residencia de estudiantes con contenedores más grande del mundo, o en Berlín ya han superado el estigma. Vale, si unimos todas las piezas, por un lado, una solución potencial a la crisis de vivienda, más barata, más rápida, más sostenible. Por otro, desafíos técnicos como el aislamiento y barreras sociales y burocráticas enormes. Ese es el resumen perfecto. Una tecnología con un potencial gigante, pero que aquí está, digamos, en la adolescencia, necesita madurar. Y el potencial no es pequeño. El análisis acaba con una predicción del Banco de España que da vértigo. Para 2025 harán falta 600.000 viviendas nuevas. 600.000, una cifra astronómica. Y el propio sector prevé que las casas industrializadas podrían ser el 40% de toda la nueva construcción para 2030. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Significa que la necesidad social y la capacidad técnica, por primera vez en mucho tiempo, están alineadas. El principal obstáculo, y es la gran conclusión del estudio, ya no es la ingeniería, sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es? La inercia. La burocracia y la percepción. Falta una normativa estatal que unifique criterios entre ayuntamientos y falta pedagogía. Que la gente entienda que esto no es una solución de segunda, sino una forma de construir más inteligente. Una barrera más cultural que técnica, entonces. En gran medida sí, y eso me lleva a la reflexión final que este trabajo deja en el aire. A ver. El análisis es sobre viabilidad económica, pero te obliga a hacerte una pregunta más profunda. Si una casa se puede fabricar en una nave en un mes y luego viajar en un camión, ¿cambia eso nuestra idea de lo que es un hogar? Ostras. Sigue siendo un lugar fijo, anclado a un trozo de tierra para siempre. O podría convertirse en algo más, fluido, más nómada, adaptable a las distintas etapas de la vida.